Y continuando con la explicación, ahora encontraremos una expresión para la curva de los refinados a partir de los datos de retención, ¿no? Estos datos de retención suelen expresarse mediante la letra K, ¿no?, que representa la masa de disolución retenida sobre la masa de inertes, que matemáticamente se representa como D más S, disolvente más soluto, ¿no?, como disolución retenida, e I como el inerte, ¿no? Entonces, estos valores de K son determinados experimentalmente luego de una operación de extracción, en la cual se ha alcanzado el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, si se ha alcanzado el equilibrio luego de una operación de extracción, la fracción de soluto en la fase de disolvente y la fracción de soluto en la fase de inerte, ¿no?, en la fase, va a ser la misma. O sea, ya no va a haber un cambio de concentraciones y por lo tanto se va a mantener estático este valor para la fase líquida y estático este valor para la fase sólida, ¿no? La misma concentración en ambas fases. Entonces, en estas condiciones, pues van a estar saturadas ambas fases. Esta saturación puede representarse matemáticamente como la siguiente relación: x sub s sobre x sub d igual y sub s sobre y sub d, ¿no? Esto es en la saturación. Ahora, teniendo en cuenta que para la fase de los extractos, ¿sí?, Y's, la sumatoria de estos componentes es igual a 1, ¿no?, vamos a despejar a YD y reescribir esta condición de saturación. X sub s sobre x sub d sería igual a y sub s sobre 1 menos y sub s. Esta ecuación la vamos a guardar, la vamos a almacenar, ¿sí? Y ahora vamos a ir al tratamiento de los valores de K, ¿sí?, los datos de retención, para poder encontrar mi curva de los refinados. Entonces, partiendo de la definición de K, que representa la masa disolvente más la masa de soluto sobre la masa de inerte, ¿sí?, vamos a sumarle 1 a ambos extremos, ¿sí? En este caso el 1 que sumamos del extremo derecho lo vamos a poner convenientemente como I entre I, ¿no? Entonces tendríamos K más 1 y de otro lado tendríamos esta expresión. D más S más I sobre I, ¿no?, nos hace recordar a la fracción del inerte, ¿no?, solamente que aquí se muestra de manera invertida. Entonces vamos a introducir la coordenada del inerte para relacionar con el K, ¿sí?, y tendríamos K más 1 igual 1 sobre XI. Por lo tanto, XI sería igual 1 entre K más 1. Esta expresión la vamos a separar y ahora vamos a relacionar, ¿no?, las fracciones de peso en el refinado, ¿no? Es bien sabido que en el refinado la suma de estas fracciones es 1, por lo tanto vamos a encontrar una expresión para xd y xs en función de xi, de la siguiente manera, ¿no? Xd más xs es igual a 1 menos, y esto representaba a xi, ¿no?, como se determinó hace un momento. Entonces, acomodando la expresión, quedaría xd más xs es igual a k entre k más 1. Por lo tanto, relacionando en el equilibrio, ¿sí?, cuando la concentración en ambas fases es la misma, ¿sí?, tenemos estas dos expresiones. Tenemos la expresión que relaciona x sub s y x sub d de la saturación y la expresión que relaciona x sub d más x sub s, que relaciona al dato k, ¿no?, al dato k, al dato de la constante k. Si yo quiero representar mi curva de los refinados, ¿no?, basta que yo defina cuáles son las coordenadas xs y cuáles son las coordenadas xd. Entonces, lo que se va a hacer ahora, se va a encontrar una expresión a partir de estas dos ecuaciones que represente la coordenada x sub s y otra que represente las coordenadas x sub d, utilizando estos valores de k.
Entonces, primero vamos a utilizar la ecuación que tiene los datos de K, sobre la cual vamos a representar x sub s como función, ¿no?, de esta manera. X sub s es igual, ¿no?, mandando este a multiplicar por aquí, tendríamos x sub d por y sub s entre 1 menos y sub s. Entonces vamos a encontrar que x sub d más x sub d, ¿no?, va a tener, acomodando algebraicamente, la siguiente expresión. X sub d igual 1 menos y sub s por k entre k más 1. Esta expresión me va a permitir ubicar a la coordenada x sub d en función del valor de k y en función también del valor de y sub s. En segunda parte vamos a encontrar una expresión para x sub s, ¿no?, teniendo en cuenta que x sub d ya fue definido previamente. Entonces, despejando x sub s sería igual a y sub s por k entre k más 1. Entonces, nótese que tenemos dos expresiones que están en función de k y en función de y sub s para poder determinar mis coordenadas x sub s, x sub d y poder representar a mi curva de refinados dentro, ¿sí?, dentro de mi triángulo rectángulo, ¿no? Y esa curva de refinados pues va a tomar diferentes formas dependiendo de los valores que se tengan de k y de y sub s. Puede ser así paralela o puede ser tocando al punto. Entonces, estas coordenadas dependen de y sub s y k. Vamos a ver cómo es que se presentan usualmente los valores de k y de y sub s. Estos datos de retención, que representan masa de disolución retenida sobre masa inerte, suelen representarse de tres formas. La primera es los valores de k en función de y sub s. La segunda forma son los valores de k constantes, no dependen de y sub s. Y la tercera forma es que esos valores de k posean d entre i constante, o sea, la masa de disolvente entre la masa inerte se mantiene constante. Son tres formas en las cuales se presentan estos datos de retención. Entonces vamos a tratar cada una de las formas a continuación.